Cada semana venimos a la iglesia para tener un encuentro con Jesús. Amén. Buscamos nuestra ración de alimento espiritual y están los que llegan hambrientos de recibir una bendición y conocer más de Cristo. También están los que llegan cansados, abatidos, deseando hallar un momento de descanso que les permita recobrar nuevas fuerzas. Y en la Biblia precisamente hay una historia con estos tres tipos de protagonistas: Jesús, las personas hambrientas y las personas cansadas. Leamos Marcos 6, del 30 al 38. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron los discípulos. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó Jesús. Vayan a ver. Quiero hablarles del único prodigio, además de la resurrección de Jesús, que encontramos en los 4 evangelios. Un milagro que Jesús hizo en las costas del mar de Galilea para satisfacer a una multitud hambrienta y a un grupo de discípulos cansados, trabajados. Y a través de esta historia, que es de pan, milagro y enseñanza, quiero que reflexionemos cómo elevar nuestra calidad congregacional y de servicio a Dios. ¿Amén? Cada cierto tiempo es como que vuelvo a predicar esta historia. Más allá de que sea mi favorita dentro de los milagros de Jesús, tengo el changüí de que aparece en los 4 evangelios. Entonces puedo usarla de diferentes aspectos. Y no es para menos que aparezca en los 4 evangelios, porque habrá de haber generado un impacto tan pero tan grande en los discípulos, en los apóstoles, que ninguno de los autores de los evangelios dejó de narrarla. Quiero ponerlos un poquito en contexto antes de meterme de lleno en el mensaje de cómo se llegó aquel día frente a las costas del mar de Galilea y comentarles cómo sucedió todo eso. Jesús había enviado a sus discípulos de 2 en 2 a que predicaran el evangelio, a que echaran fuera demonios, a que oraran por los enfermos. Y los había enviado por las aldeas, por las ciudades, por los poblados. No es muy difícil de aventurarnos en que, como el mensaje del Hijo de Dios era conflictivo a la tradición y la religión judía de aquellos momentos, seguramente que estos hombres habrán encontrado rechazo, persecución durante su gira ministerial. Aún así todo, ellos predicaban de sol a sol. Todos los días hacían milagros. Por donde iban, se paraban y anunciaban a Jesucristo y el reino de Dios. En las calles, en las casas, también a las sinagogas, y anunciaban al Hijo de Dios. Había un condicionante que Jesús les había dado antes de que ellos comiencen su travesía, que era que ninguno de ellos lleve dinero, muda de ropa, ni provisión de pan. Pese a todo esto que les estoy contando, este viaje que ellos emprendieron fue un éxito rotundo. Tanto así que las multitudes los empezaron a seguir de todos los poblados hasta el lugar en el que ellos se reunieron con Jesús, frente al mar de Galilea. Y al llegar ahí, los 12, el maestro notó que estaban cansados, estaban agotados de estar haciendo la obra de Dios. Los vio fatigados y consideró que ellos necesitaban un descanso. ¿Cuántos necesitan descanso?
Consideró que necesitaban un descanso, así que lo que hizo fue decidir que ellos se suban a una barca para que crucen a la otra costa del mar, a la costa oriental, y en ese trayecto ellos puedan descansar. Ahora sucede algo fantástico. La gente comienza a bordear el mar y a acompañarlos y a perseguirlos. El mar de Galilea tiene una extensión de 6 kilómetros. Eso sí se cruza en barca. Pero si uno lo cruza a pie, bordeando por las orillas, la extensión es de 15 kilómetros. Para que tomen alguna referencia, es como si se pararan en Rivadavia y Callao y se fueran caminando hasta Ciudadela. Eso es lo que la gente empezó a hacer con tal de acompasar a los discípulos, a estos hombres que estaban haciendo milagros, y a Jesucristo, este maestro milagroso. Significa que ellos caminaron más de 14 horas sin parar. Pero ahora les cuento un poco cómo es el panorama de los discípulos subidos a la barca. Y para eso les pido que utilicen sus sentidos. Traten de escuchar el ruido de las aguas, que huelan el olor del mar, que puedan sentir el viento que empuja las velas, el calor del sol de Medio Oriente, y que miren a su alrededor. Traten de hacer con su imaginación un vistazo hacia su alrededor. Y en los pasajes más angostos de este mar, traten de divisar por la línea de la costa un grupo de aproximadamente 20.000 personas caminando de a pie delante de ustedes. Esto es sorprendente, pero la Biblia dice que la gente llegó antes que la barca. Las personas recorrieron 15 kilómetros antes que los 6 kilómetros que transitaron los discípulos. O estaban recansados y no tenían ganas de remarla más, o tenían viento en contra, o esta gente, como dice la Biblia, corría para llegar a la otra orilla, 15 kilómetros. Y entiendan cómo era el ambiente, ¿no? Un sol verdaderamente abrasador, un camino con mucho pedregullo porque es desierto, gente caminando en sandalias. No todos tenían sandalias. Y toda esta gente caminó hasta la otra orilla y vamos a releer qué es lo que pasó cuando llegó la barca a la costa oriental. Marcos 6, 34 al 36. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. Hasta aquí esta historia tiene un conflicto principal, que es la provisión de pan. Y esto empeora cuando Jesús prueba la fe de sus discípulos y les dice: denle de comer ustedes. Y lo que sucedió de aquí en más, a mi entender, tiene dos hitos muy importantes que engloban dos principios espirituales que pueden bendecir tu vida. ¿Amén? El primero de estos principios es el milagro. La Biblia dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Cuando vio tanta gente, dice que tuvo compasión. Y la palabra que utiliza del original es splagna, que significa ser movido desde las entrañas. Cuando Jesús vio a esta multitud, sintió un dolor interior. Su compasión le generó como un malestar porque la carga de ellos era de él. Y es un término de lo más usual en los evangelios. Cuando Jesús miraba a las multitudes o a las personas sufrientes, dice que Jesús tenía compasión, es decir, se conmovía desde lo más profundo de su ser al ver la necesidad de los demás. ¿Y cómo no habría de hacerlo en aquel día, en aquel lugar, si entre las personas que recorrieron esos 15 kilómetros de los cuales les estoy hablando, había ancianos, enfermos, huérfanos, viudas, hambrientos, pobres?
Esa era la multitud que recorrió el mar de Galilea, aún más rápido que una barca, para llegar a la otra orilla y encontrarse con los discípulos y el maestro. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que se les escapó a los discípulos que pedían que los despida después de semejante esfuerzo? ¿Verdad? ¿O será que acaso cuando estamos cansados nos olvidamos de cuáles son las intenciones que hay en el corazón de Dios? ¿O será que cuando estamos cansados empezamos a sugerir y objetar la voluntad de Dios? Amados, ustedes están en el servicio. Muchos de ustedes sé de los esfuerzos que hacen. Sé que están verdaderamente dando el 100% de su humanidad, que están trabajados, que están fatigados, pero no dejen nunca que el cansancio ni tampoco las ocupaciones le roben la compasión. No dejen nunca que nada les robe la compasión, porque Jesucristo nunca la pierde. Y si ustedes sirven al Señor, sean siempre compasivos. Amén. Miren, si hay uno a quien servir, si hay solamente uno a quien servir, no lo despidan. No se desentiendan, porque los milagros están por llegar si ustedes se sujetan a la compasión de Cristo Jesús. Entiendan cómo funciona la gracia de Dios y la naturaleza limitada de los hombres. El plan de Cristo era otro muy distinto al de los apóstoles y se lo hizo saber. Marcos 6, 37 y 38. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo le dijeron, hay 5 y 2 pescados. Siempre que estamos cansados, siempre que estamos débiles, sentimos que lo que tenemos para dar es poco. Y objetivamente es poco, porque ¿qué son? 5 panes y 2 peces delante de más de 20.000 personas. No se imaginen una baguette y un pejerrey. Los panes que estaban aportando eran como unas galletitas de agua y los peces eran unas sardinas. Era prácticamente la vianda de un niño. Por eso en otro de los evangelios dice que el que lo entregó fue un niño. Era la comida tradicional de aquel lugar, se pescaban sardinas y el tipo de pan que se acostumbraba a comer era este. Así que sobre lo poco, realmente poco. Pero quiero que entiendas algo. Lo que tengas, sea grande o pequeño, si vos lo pones al servicio de los demás en obediencia a Jesús, Él hoy va a hacer un milagro. Él hoy va a hacer un milagro a través de lo que vos pongas en obediencia a Jesús. No desestimes nada de lo que podés dar. Marcos 6, 39 al 42 dice, entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos y comieron todos hasta quedar satisfechos. Amén. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Quiero decirte que es tiempo de que lo que tenés en tus manos lo pongas en lo alto, mirando a Dios, lo consagres y des gracias. Porque aunque quizás te esté pareciendo poco, con eso Cristo hoy puede hacer un milagro. Porque Jesús es compasivo y sabe todo lo que tuviste que transitar para llegar hasta esta orilla, sabe todo lo que recorriste, sabe cuál es tu necesidad. Y por eso el Señor te promete, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá
hambre. Y declaro sobre tu vida que vas a conocer la llenura del Espíritu Santo de Dios y su provisión. Y si viniste en este día a buscar un milagro para tu familia, para tu economía, para tu salud, para tu ministerio, lo que sea, en el nombre de Cristo Jesús, recibilo, porque nuestro Señor es plenamente compasivo por sus hijos. Amén. Podés esperar un milagro de parte de Dios. Tenés que esperar un milagro de parte de Dios. Y como aquel día, los hambrientos. ¿Quién están hambrientos de Dios en este día? Los hambrientos serán saciados por el pan que da el Hijo de Dios. Porque no hay un justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Amén. Miren si no serán preciosas las promesas que el Señor nos da. Segundo principio, la enseñanza. Y este es muy poderoso. Yo me pregunto, ¿cómo sería el sentir de los apóstoles en aquel día, verdad? Porque pasaron de estar en un momento sugiriéndole a Dios que despida a la multitud, es decir, que los mande a sus casas o a donde rayos sea. Pasaron de sugerirle al maestro que despida a la multitud a ser testigos de un prodigio del Dios creador creando alimento para satisfacer la necesidad de los hambrientos. ¿Cómo sería el sentir de esos hombres que pasaron de estar pidiendo que no quede nadie porque estaban cansados, porque querían desatender por un rato el servicio? Y Jesús les decía, no puedo, soy compasivo, ellos tienen una necesidad. Y ¡paf! De un momento a otro empieza a hacer un milagro creativo, empieza a crear alimentos. ¿Cómo sería el sentir de esos hombres? Pero aún había más. Aún había más de Cristo para ellos. ¿Aún hay más de Jesús para tu vida? Marcos 6, 43 y 44 dice, los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Y si contamos mujeres y niños, tranquilamente asciende más de 20,000. Gerard Lenski es un difunto predicador y sociólogo estadounidense y dijo lo siguiente: eran 12 cestas llenas, una para cada uno de los discípulos, ninguna para Jesús. Lo que significa que quien fue creador de esta abundancia proporcionaba a los 12 la oportunidad de compartir con Él algo de sus abundantes provisiones. De todo lo que Dios nos da, tenemos el privilegio de devolverle un poco. ¿Qué sentirían los 12 cuando al acercarse la noche rodearon a Jesús con cestas repletas de alimento? La respuesta, yo pienso que si tuviera que ser en cuanto a un sentir, podría variar entre agradecimiento y vergüenza. Creo que ellos podrían sentir asombro o la necesidad de darle alabanza a Dios por lo que había hecho. Esto es algo que quizás solo entienden aquellos que sirvieron hasta el fin de sus ganas, hasta el fin de sus fuerzas y hasta el fin de su fe. ¿Cuántos sirvieron alguna vez hasta el fin? Ustedes entienden de qué estoy hablando, porque precisamente al final de todo, cuando ya no hay más fuerzas, cuando ya no hay más ganas y cuando no hay más fe, nos damos cuenta que siempre el que llenó las cestas fue Jesús. Al final de todo, solo nos queda reconocer que todo fue por su gracia. Si tuviera que confesar mi experiencia a lo largo de mis años de servicio, y doy gracias a Dios porque me resta mucho aún, creo que muchas veces en mi vida me vi pensando qué podía hacer para satisfacer por medio de mi provisión aquello que Dios me había ordenado hacer. Y cuando a mí también se me hacía de noche, cuando a mí también
me pasaba que me quedaba sin provisiones, no les miento, yo también quería despedir a todos. Yo también quería que se vayan, porque cuando me faltaron recursos materiales, cuando faltaron personas para llevar adelante una visión, o aun cuando mi cuerpo dolía y no me podía poner en pie, lo miré a Jesús y le dije, ¿qué querés hacer con esto? ¿Qué vas a hacer si solo hay 5 panes y 2 peces? ¿Qué querés hacer? ¿Vos estás seguro? Me parece que ya es hora de que vayamos despidiendo. Porque yo no puedo ofrecer más que 5 panes y 2 peces. Yo me encontré en ese aprieto, en ese dolor, no poder ofrecer más. ¿Y saben qué me dijo Cristo? Lo mismo que estos hombres, trae esos panes y trae esos peces. Cuando no tenía más nada que dar, Cristo me dijo, trae esos panes y trae esos peces. El resto es obra mía, el milagro es por mi compasión y es por mi gracia. Trae lo que tenés, es tiempo de hacer un milagro. Y amados, aprendí que ofrezco lo que tengo, que quisiera poder ofrecer más tantas veces, seguramente la mayoría de ellas, quisiera poder ofrecer más. Pero lo que ofrezco, que tantas veces es tan poco como 5 panes y 2 peces, es más que suficiente para producir el pan de multitudes. Es más que suficiente, porque la obra es de Dios. Y sepan algo, esta iglesia, este pastor que les está hablando, lleno de defectos, si está en pie y predicando el Evangelio, es por la gracia, la compasión y el poder productor de nuestro Señor Jesucristo. Delante de Dios siempre son 5 panes y 2 peces. Y acá las cestas se llenan del Evangelio de Jesucristo. Así que coman hasta saciarse y sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Coman hasta estar satisfechos. ¿Cuántas veces Cristo me permitió reconocer delante de Él mi propia necedad? No podría contabilizarlo. ¿Cuántas veces me dejó hacer mis propias cuentas para la provisión? Y saben, creo que todo eso, honestamente, si me dejó hacerlo es para que al final, le conceda mayor valor a la provisión que viene de Él, porque es la que satisface el hambre de las multitudes. Y amados, acaba la enseñanza de las cestas. Aprendan a confiar en Dios. No es otra. Aprendan a confiar en Cristo. Y yo sé que se lo estoy diciendo a personas que tienen urgencia de milagros y de provisión en muchos casos. Yo lo sé. Yo también tengo las mías. Pero aún así, pongan su atención en el reino y hagan lo que es justo ante Dios. No negocien, pongan su atención en las cosas del reino y hagan lo que es justo ante Dios. Y dejen que Cristo camine por el mar de sus problemas, que se suba a su barca y la conduzca hasta la orilla de los milagros, porque ahí hay provisión, ahí hay bendición y ahí todo el que tiene hambre de Dios es saciado. En Jesús hay provisión para todos. Todo el que tenga hambre en Cristo será satisfecho. Comencé diciendo que este mensaje era para que reflexionemos acerca de la calidad congregacional de nuestra iglesia y de nuestro servicio a Dios. Espero que esto te ayude a reflexionar, porque es lo que quizás muchos de los que probaron de ese pan
perfecto y sin mancha que creó Jesucristo para ellos, no hicieron reflexionar en lo que estaba pasando, en el milagro en el que estaban participando. ¿Y saben qué les respondió Jesús a los que lo perseguían después de hacer ese milagro? Juan 6, 26 y 27 lo dice. Jesús respondió: francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. Leer esto me hace pensar que le tengo que pedir tanto perdón a Dios, tanto perdón. Tantos milagros que habrá hecho en mi vida todavía no los entendí. No entendí el alcance de su salvación, de su amor, de su restauración, de su reconciliación. Y ahí lo tengo a Jesús diciéndome: no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. ¿Cuántos quieren esa comida? Cómo la ansío. Cómo ansío vivir confiado, más allá de que pueda traer poco delante de Dios. Cómo ansío entender sus milagros, su poder y su cuidado sobre mí. Por eso necesito reflexionar en esta palabra, en ver que Él puede hacer lo que sea, pero lo que busca es mi confianza. Es tu confianza. Es que entiendas que Él es la fuente de milagros. Amados, a veces venimos a la iglesia para satisfacer el hambre natural. Y está bien, este pasaje que leíamos antes decía que Dios sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad. Pero amados, esas cosas son perecederas. Son perecederas y se acaban. Dios quiere alimentarnos con lo que permanece para siempre. Dios te quiere alimentar con las verdades eternas, con un alimento que va a cambiar y va a transformar tu vida, tu corazón, tu mente y tu espíritu. Ese alimento es Cristo Jesús. Él es el pan de vida. Esta es la casa de Dios, y cada vez que alguien cruza por esa puerta hay un anfitrión. Es la casa de Dios. Y saben, Él se niega a ser una fuente de comida gratis. Quiero ser sincero en esto. Él se niega a hacer milagros sin sentido. Lo que Jesús quiere es ofrecer una fuente eterna de sustento y satisfacción espiritual para tu vida. Pongámonos de pie. Hay velos que necesitan ser corridos. Dureza en el corazón impide entender la compasión. Argumentos de altivez, enojo, soberbia, culpa y autoflagelo, opresión del enemigo impiden que entendamos los milagros de Dios. Por eso le pido al Espíritu Santo que corra todo del medio y te llene de sed y hambre por Jesucristo. Lo que Jesús quiere es ofrecerte una fuente eterna de sustento espiritual. Jesús dijo en Lucas 15:14, bienaventurado el que coma el pan en el reino de Dios. Y Dios está buscando seguidores, hijos con mentalidad de reino, que quieran participar en milagros y no traigan todo el tiempo objeciones. Hijos que entiendan de multiplicación. Hijos que estén marcados por la compasión y que salgan a predicar el evangelio si es necesario con lo opuesto. Dios está buscando hijos signados por la fe en Cristo y por la compasión por las multitudes. Si podés decirle en esta tarde a Dios, heme aquí, levanta tu mano en señal de reconocimiento a Dios.